¿Qué tal, mis queridos amigos? Qué gozo es para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando ya a la segunda lección de este trimestre, el cuarto trimestre del año 2022. El título general de la lección es Nuestra esperanza ante la muerte. Y esta segunda lección va a tener como título Muerte en un mundo pecaminoso. La semana pasada dimos un vistazo a la creación de Dios y varias conclusiones llegamos en esa oportunidad, extrajimos en esa oportunidad. Hoy quiero recordar por lo menos dos para introducirnos entonces en el tema de esta semana. Dios creó un mundo perfecto. Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios hizo era bueno y bueno en gran manera. Y no lo declara cualquier hombre, es el mismo Dios el que establece que todo era bueno y bueno en gran manera. Es decir, el mundo creado por Dios era un mundo libre del pecado, libre de la miseria, de la violencia, de la enfermedad y de la muerte. Y concluimos también que Dios es el Dios de la vida, que no es el Dios de la muerte, que la muerte no es una invención divina, que la muerte es simplemente el resultado de la desobediencia de nuestros primeros padres y de nuestra desobediencia a la ley de Dios. Pero no era el plan de Dios que el hombre viviera la muerte. El mundo perfecto debía durar para la eternidad. ¿Qué ocurrió? Entonces dice la escritura y la inspiración que en Luzbel entró un sentimiento extraño, un sentimiento que no podemos describir las razones por las cuales entraron, pero que trajo toda esta miseria al mundo que nos ha tocado a ti y a mí vivir. Luzbel empezó a sentir envidia del Señor Jesús. El Padre había declarado que iba a crear todo el universo, que iba a crear esta tierra. Jesús iba a ser parte de esa, o iba a trabajar en esa creación. Y Luzbel quiso ocupar el lugar de Jesús, quiso estar en lugar de Cristo, olvidando que Él era un ser creado, mientras Jesús era el Dios eterno. Así que cuando no es tomado en cuenta, cuando es puesto en su lugar, entonces empezó a multiplicar ese sentimiento, ese rencor, esas críticas al gobierno de Dios. Empezó a declarar que si él fuera el jefe, entonces las cosas sucedieran en forma más adecuada, que habría mayor tranquilidad para los ángeles. Y conocemos y entendemos la tercera parte de los ángeles, es decir, uno de cada tres aceptó el mensaje de Luzbel y tuvieron que ser expulsados del cielo, tuvieron que ser expulsados de ese reino perfecto. Entonces él va a trasladar ese rencor que siente contra Dios, ese odio que siente contra el Creador, lo va a trasladar a las criaturas, va a venir a la tierra para hacer que Adán y Eva pequen. Pero tenía un plan. Él sabía que la misericordia de Dios se iba a extender para salvar a los pecadores y él quería ampararse en esa misericordia, una oportunidad para él y para los ángeles. Sin duda alguna, estaban excluidos por la rebelión abierta que habían iniciado. Dios les advierte a nuestros primeros padres, Génesis 2, 15, 16 y 17, nos dice claramente que Dios le advierte a Adán y a Eva del posible peligro de la tentación, les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta semana entonces vamos a estar dando un vistazo a cómo es que entra el pecado a este mundo, las consecuencias del mismo, pero lo más importante, el plan de Dios, la respuesta de Dios. ¿Qué hizo Dios para que el ser humano caído pueda ser restaurado nuevamente a ese propósito eterno del Señor? La primera sección de esta semana se titula Declaraciones en tensión. Y como ya les dije, en el Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, Dios le dice a nuestros primeros padres que pueden comer de todos los frutos del huerto, que pueden comer de todos los árboles que allí hay, pero advierte que de un árbol no deben comer. Esta declaración sin duda nos indica que
Adán y Eva eran libres para escoger. Tenían libre albedrío. Podían entonces ellos decidir si obedecer a Dios o no obedecerle. Y como dijimos la semana pasada, creo que es una de las mayores bendiciones que Dios le ha otorgado al ser humano al darle libre albedrío. Lástima que lo hemos utilizado mal. Entonces, ¿qué ocurre? Un día Eva se acercó al árbol, primer error, y la Biblia nos dice que el enemigo utilizó a la serpiente para tentar a Adán y a Eva. La serpiente estaba en el árbol comiendo del fruto. Parecía inocente, parecía que no pasaba nada. Después de todo, Dios había advertido, van a comer, se van a morir. Y ahí estaba la serpiente comiendo como si nada ocurriera. Hoy en día quizás hablar de la serpiente es hablar de un animal espantoso, de un animal que causa cierto miedo, temor. Particularmente le tengo temor a las mismas. Pero en Jardín del Edén, la serpiente era hermosa. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Recuerda que ella terminó en esa condición por la maldición. Y la expresión que aparece allí en el verso 1 del capítulo 3, cuando dice que era el más astuto, nosotros hoy podemos utilizar esa expresión para mal, pero en la palabra hebrea que aparece allí, al contrario de lo que podemos imaginar, es una palabra que encierra cualidades, bellezas visuales extraordinarias. Así que la serpiente, visualmente hablando, era extraordinaria. Y no podía, no moría. Varias conclusiones podemos sacar de esta primera sección. En primer lugar, la razón humana no es una guía perfecta para nosotros tomar decisiones. Mira lo que Eva pensó. Eva dijo, bueno, si fuera verdad que se va a morir el que come el fruto, la serpiente debe estar muerta. No está muerta. Así que razonó y dijo, no es posible que la muerte entre. De hecho, no conocían que era la muerte. En segundo lugar, otra conclusión que podemos llegar, la palabra de Dios, aunque no nos parezca lógica, es segura. Yo siempre he dicho que la lógica de Dios no se parece a la lógica humana. La lógica de Dios es ilógica a la lógica humana, pero siempre será lo mejor aceptarlo. Oye lo que te voy a decir, mi amigo, oye lo que te voy a decir, mi hermano. A Dios no se procura entender, a Dios se le obedece, aunque no entienda la razón o las razones por las cuales nos ha dado la orden que nos ha dado. Eva pensó, si esto fuera verdad, ocurre. La palabra de Dios, oye mi amigo, oye mi amiga, siempre será verdad. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque vamos a tener siempre esa tensión entre obedecer lo que dice Dios y obedecer lo que nuestra percepción nos dice, lo que nuestro razonamiento dice. Y muchas veces, la mayoría de las veces, esa conclusión del razonamiento va a estar en choque, en dirección contraria al razonamiento de Dios. Pero no olvides, debemos escoger a Dios, porque nuestras decisiones traen consecuencias que trascienden a nosotros mismos. Mira que la consecuencia del pecado de Adán, mira que la consecuencia del pecado de Eva aún nos alcanza a todos nosotros. Por eso, no olvides, en nuestros pecados, las consecuencias no solamente son para ti como pecador, para mí como pecador, sino que otros también serán salpicados. La segunda sección de esta semana lleva como título El engaño de la serpiente. Y mira que, según nos dice el autor de la lección, vamos a encontrar en ese relato de Génesis 3, del 1 al 6, la psicología de la tentación. En primer lugar, generalizó la orden, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Y Eva enseguida se puso a la defensiva. Eva dijo, no, eso no fue lo que dijo Dios, querida serpiente. Eso no fue lo que dijo Dios, serpientica. Lo que Dios dijo es, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando comamos de ella o lo toquemos, vamos a morir. Ahora imagínense
La serpiente lo estaba tocando y la estaba comiendo. Y no estaba muriendo. Así que entra entonces la segunda sección de la psicología de la tentación. Contradice la declaración de Dios. No moriréis. Dios dijo, si comes vas a morir. La serpiente dice, no moriréis. Y la curiosidad de Eva entonces se despierta. Y vamos a encontrar aquí entonces dos declaraciones en conflicto. La palabra de Dios contra la palabra del hombre. La palabra de Dios contra la palabra del enemigo. La palabra del creador contra la palabra de la criatura en rebelión. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a oír la voz de Dios y a obedecerla, aunque la corriente del mundo entonces vaya en una dirección contraria a lo que la palabra de Dios ha dicho. Mucho cuidado, porque si hay una conclusión que podemos extraer de esta sección, es que el peor peligro que existe es que racionalicemos el pecado. Es decir, darle explicación, darle una razón al pecado. No es correcto. Eva racionalizó. Si la muerte existiera, se hubiera muerto la serpiente. Y lo que dice la serpiente suena más lógico que lo que dice Dios. Yo no sé qué es la muerte, nunca lo he visto. Nada del Edén perecía. Así que cuidado, porque el diablo es astuto para colocar en nuestras mentes el pensamiento que después de todo la palabra de Dios no es tan exacta como nosotros pensamos que es. Y vamos a estudiar entonces la tercera sección, lo que creo que es la clave de la tentación. No moriréis, le dice la serpiente a Eva, no vas a morir. Al contrario, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedor del bien y del mal, conocedor de todas las cosas. Y Eva creyó en este mensaje. Como ya lo dije, racionalizó el pecado. Y sabes, el engaño satánico no solamente se quedó en el jardín del Edén, no fue un problema de allí del Edén. Ese engaño satánico ha sido repetido vez tras vez. La inmortalidad del alma. Algunos razonan y dicen, bueno, lo que perece es el cuerpo, pero el espíritu, el alma anda por allí con vida, vida después de la vida. Esta mentira se ha mantenido en el tiempo y lo que es peor, lo que es más grave, es que aún dentro del cristianismo esta mentira prolifera. Vida después de la muerte. Religiones que predican acerca del infierno y de almas que están en el infierno. Religiones que predican de almas que están en el cielo. Entonces, imagínate la contradicción. La palabra de Dios contra las creencias humanas. Y esto tiene una consecuencia aún más grave, que es donde yo te quiero llevar. Esta mentira de no moriréis, que la ha mantenido el enemigo durante todo el tiempo, que la ha mantenido el enemigo durante todo el espacio de la historia de este mundo, que ha utilizado aún a los que se dicen cristianos para creer que estamos en el cielo o que estamos en otro lugar, pero que estamos vivos después de morir, que sabemos, que entendemos después de morir. Entonces nos está preparando para la gran crisis final. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Qué tiene esto que ver con la crisis final? ¿Qué tiene que ver esto con lo que va a suceder en el futuro? La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que Luzbel se disfrazará de ángel de luz. Se hará pasar por Jesús. Y entre el mensaje que va a traer, traerá el mensaje que dio en el Edén. Mensaje de los muertos. De quienes están cerquita de Dios, supuestamente, y oyen el plan de Dios y lo traerán a la tierra. Y prepararán entonces al mundo para ser engañados. Hoy debemos entender que el alma no es inmortal. Porque según entendemos en la Biblia, alma es sinónimo de vida, es el cuerpo, es la misma vida. Somos un ser viviente. Alma, ser viviente. Al morir, estamos allí esperando la resurrección de Jesús.
Cuidado, porque el enemigo es astuto y puede estar introduciéndose entre nosotros para darnos entonces la estocada final del engaño. La cuarta sección de esta semana se titula Consecuencias del pecado. Y como dije hace ratico, Eva no previó las consecuencias de la acción que estaba tomando. No era simplemente el hecho de tomar una fruta y morderla, comerla y llevarla a su esposo y también darla. Después de todo, el acto no era tan trascendente como lo que significaba ese acto. Era la lucha, era la decisión entre la lealtad a Dios o la lealtad a Satanás. Y cuando Eva toma el fruto, come de él y lo lleva a su esposo Adán, y Adán come de él, lo que ocurre es que se traslada entonces la lealtad que debía ser indivisible a Dios, se traslada entonces a Satanás. Y desde entonces este mundo es leal, lamentablemente es al enemigo. Son pocos los que deciden romper con el enemigo para ser leales a Dios. Las consecuencias podemos mirarlas desde varios puntos de vista. Desde una perspectiva teológica, entonces en ello surgió algo que pudiéramos denominar la teofobia, es decir, miedo a Dios. Adán dice que escuchó la voz de Dios y corrió a esconderse porque se sintió desnudo. Desde una perspectiva psicosocial, ellos se escondieron, huyeron de Dios. Empezó a surgir en ellos sentimientos jamás experimentados. Desde una perspectiva física, entró el dolor a esta tierra, entró la enfermedad, entró la miseria y por consiguiente la muerte. Y desde una perspectiva ecológica, este mundo se fue depravando, este mundo se fue destruyendo. Toda la humanidad. Entonces, hoy vive las consecuencias. ¿Por qué razón? Porque el pecado de Adán, no porque sea el pecado original, cuidado con esa idea, no hay tal cosa como un pecado original, pero el pecado de Adán entonces hizo que la lealtad indivisible a Dios se transformara en una lealtad al enemigo, se transformara en una lealtad a Satanás. Vamos a ver un poquito más adelante qué hace Dios, pero en este momento, sin Dios, somos leales a Satanás, no importa lo que hagamos. Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, yo no necesito escoger al enemigo. Simplemente al no escoger a Jesús, ya soy parte del enemigo. Y todos nosotros hemos desobedecido. Dice el apóstol Pablo que así como el pecado entró por un hombre y por ese hombre la muerte se trasladó a todos nosotros. Porque todos hemos pecado. Todos hemos entonces manifestado rebeldía al Dios al que le debemos una adoración indivisible. Somos pecadores. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esa naturaleza para vencer. Pedirle a Dios que nos tome como enteramente suyo, nos dé el bautismo de su Espíritu Santo y Él va a transformar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras en pensamientos, en palabras y en obras que agraden a nuestro Dios. La última sección de esta semana, entonces, es la respuesta de Dios al problema en que Adán y Eva se sumergieron y en consecuencia sumergieron a toda la humanidad. La primera promesa evangélica. Bendito sea el Señor, porque Él no se cruzó de brazos, porque Dios no se quedó en el cielo diciendo, bueno, se los advertía, ya ustedes quieren obedecer a Satanás, pues simplemente vivan la vida loca, vivan como quieran. No, dice la palabra de Dios, que Dios promete la redención. Adán y Eva empezaron a experimentar el contraste entre lo que el mundo era antes del pecado y lo que ahora estaban viendo. Dice la revelación que cuando él vio caer las primeras hojas secas de los árboles,
sintió un dolor más profundo que el que sentimos nosotros cuando un ser amado muere. La desesperación fue terrible. Imagínense el cuadro, avergonzados, sabiéndose pecadores, sabiéndose desobedientes y esperando entonces la sentencia de la muerte. Pero yo alabo al Señor. Bendito sea nuestro Dios, porque en medio de esa frustración encontramos a Génesis capítulo 3, verso 15. La primera promesa evangélica, lo que conocemos como el protoevangelio, es decir, la semilla de la salvación, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Dios le promete a Adán y a Eva que un descendiente pondría fin al imperio de la serpiente, pondría fin al poder de la serpiente, le aplastaría la cabeza, dice la Biblia, para destruir a la enfermedad y la muerte por toda la eternidad. Enemistad pondré entre tu simiente y la de ella, le dice la serpiente. Y la palabra enemistad trasciende un poquito más de lo que podemos comprender a simple vista. La palabra enemistad que aparece allí es una palabra que encierra algo que Dios iba a colocar en el corazón. Somos un mundo pecador. Como lo dije hace ratito, este mundo está sujeto a Satanás. Y todos nosotros, por naturaleza, somos pecadores. Enemigos es de Dios, no de Satanás. Somos amigos de Satanás por naturaleza. Pero viene Dios con su Espíritu Santo, nos llama a salvación e implanta en nuestro corazón entonces el deseo de obedecerle y de odiar todo aquello que malpone el carácter de Dios. Así que en esa palabra de enemistad, lo que vamos a encontrar nosotros es simplemente la promesa del trabajo del Espíritu Santo, lo que Él haría por la salvación de cada uno de nosotros, para llevarnos a esa condición de amigos de Dios y enemigos entonces de Satanás. Impresiona la cita que encontramos allí de Historia de la Redención, página 43, cuando se tuvo que hacer el primer sacrificio. Y dice la inspiración que cuando se levantó la mano para atravesar aquel primer cordero, que debía morir en lugar del pecador, aquel cordero inocente que debía morir en lugar del pecador, se comprendió entonces a más a cabalidad las consecuencias de la tragedia del pecado. Y hoy sería bueno, mis amigos, que comprendamos la tragedia de las consecuencias del pecado. No son cosas fáciles. Pidámosle a Dios que nos ayude, nos sostenga, nos dé la victoria en medio de nuestras luchas y tentaciones, que podamos salir airosos porque las consecuencias son terribles. Pero alabado sea Dios, cuando estamos con el Señor, hay un cambio. Y Adán y Eva, aunque fueron expulsados del Edén, Adán y Eva, aunque fueron expulsados de ese hogar perfecto, no salieron de allí desnudos, ni vestidos de hoja de parra. Salieron vestidos con piel de cordero. Una piel o una vestimenta, mejor dicho, que refleja la justicia de Cristo. Lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, lo que Cristo quiere hacer en tu vida y en la mía, en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Cristo quiere hacer de darnos un nuevo carácter, de darnos una oportunidad preciosa para retornar. Alabo al Señor, porque el pecado no es el fin, porque no quedó esto en una tragedia. Hay un plan del Señor, un plan de salvación que te invito para que lo escojamos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias porque no nos dejaste abandonados ni desnudos, sino que nos quieres cubrir, Señor, con la justicia de Cristo Jesús. Ayúdanos. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Dios me les bendiga, queridos amigos.